Bienvenidos, El Salvador Conecta les saluda. Señores, la diputada Suezi Callejas también se suma a la garroteada que están recibiendo los diputados de oposición y también les pone tremenda sacudida. Callejas los dejó hasta con la boca abierta, pasmado los dejó con la garroteada que les propinó a estos pelones de oposición. Escuchemos a los diputados de Nuevas Ideas. Un antes y un después para la historia democrática de nuestra región. Y siempre lo he dicho también, que una conciencia tranquila vale más que 10.000 opiniones al final del día. Cuando la actitud de una persona es consecuente con su postura mental, se observa correspondencia, dice, entre su forma de pensar, sentir y actuar. En resumen, la coherencia es que una persona hace justamente lo que dice. Ese es el concepto de coherencia en palabras sencillas. La Constitución de cada país está hecha para garantizar los derechos de la gente, porque las únicas modificaciones que deberíamos estar trabajando, en las que deberíamos estar enfocados como Asamblea Legislativa, son aquellas modificaciones a la Constitución para darle más derechos a la gente. Este pueblo, incluidas todas las generaciones que vinieron detrás de nosotros, han sufrido de la violencia del Estado gracias a la ausencia de límites al poder. Ese mismo Estado masacró a indígenas y campesinos en 1932. Ese mismo Estado masacró a estudiantes y sindicalistas en los años 70. Si es que cuando nos eligen como diputados, nos eligen para defender el pueblo. Si es que aquí no estamos discutiendo qué es lo que el constituyente hizo mal o hizo bien, o cómo se paró, o qué hizo después que salió de la asamblea, o todo lo demás. Estamos viendo que el espíritu del constituyente era proteger los derechos de la población. Se ocupan de engañar a la población, como por ejemplo diciendo que Google va a venir a dar más empleos, cuando lo que realmente va a hacer es quitar empleos. Este día quiero aprovechar solamente la introducción para felicitar en el Día Internacional de la Danza a todos los bailarines salvadoreños, a todos los bailarines del mundo y en especial a nuestra primera dama, quien también es bailarina. Esta es la plenaria número 154, la última plenaria ordinaria de esta legislatura, periodo 2021-2024, por lo que además quiero agradecerles a ustedes, pueblo salvadoreño, y a Dios por haberme dado la oportunidad de estar acá, de representarles y de tener un micrófono para decir todo aquello que la oposición no nos dejó decir por más de 30 años. El pueblo salvadoreño, desde que nos eligió en 2021, sabe que es necesario refundar nuestro país. Es más, el presidente Nayib Bukele en la toma de posesión de 2019 dijo que este país estaba completamente enfermo y que tenía que tomar una medicina amarga y que era la única manera en que nosotros íbamos a lograr refundar nuestro país. Desde que me convertí en candidata, y muchos de mis colegas diputados también, de la bancada CIAN, sabíamos que la reforma constitucional era inevitable y así lo dijimos de frente al pueblo salvadoreño, no al pueblo de otros países donde hay gente que les está escribiendo para pedirles que vengan acá a intervención. No, a los salvadoreños, los que votan, en los que reside la soberanía del pueblo según la misma Constitución, artículo 83, que dice que este pueblo es soberano. Todo lo que sale de esta asamblea es legal y constitucional, todo. Ya luego se harán los análisis de constitucionalidad, pero debe ser por el ente indicado, no por sus amigos, no por los opinólogos, ni siquiera por la valoración subjetiva de cualquier diputado o diputada. Debe de pasar un proceso. La discusión ahora es
una reforma es agregar 14 palabras. Pero todos hablan de la Constitución del 83, sobre todo la derecha de este país, que sigue sintiéndose que tiene la última palabra, que sigue sintiéndose que si no se hace como ellos dicen, entonces está mal, entonces es dictadura. En plena guerra civil, prometen iniciar un proceso de democratización, entre varias comillas, y convocar a comicios para elegir una asamblea constituyente. En esa asamblea constituyente se eligen 60 diputados que conforman la constituyente. La mayoría eran de derecha. Esa es la mayoría que sí le gusta. Esa es la mayoría que sí es de ellos. Y queda como presidente el mayor Dabuizón, el fundador de ellos. Entonces se reúnen estos 60 diputados y crean la constitución que todos conocemos ahora como la Constitución de 1983, y por allá de diciembre del 83 queda aprobada esta Constitución, entra en vigencia 5 días después, y luego esa constituyente se queda trabajando como la Asamblea Legislativa sin ir a otra elección. Y la mayoría de reformas constitucionales que se hicieron en el siglo pasado fueron por golpe de Estado. Ese es el método que les gusta, ese es el método que ellos defienden. Pero además, ahora les ha dado por decir que no es posible reformar el artículo 248. Y honestamente nosotros más o menos sabíamos por dónde iban a venir los ataques, pero esa no la veíamos venir porque el mismo 248 dice claramente cuál es el proceso de reforma, y aquí es donde yo quiero, pueblo salvadoreño, que todos nosotros vayamos tachando cada uno de esos requisitos que dice el actual artículo 248 de la Constitución de ellos, la Constitución de Dabuizón, la que no crean que se puso a disposición del pueblo salvadoreño y se consultó artículo por artículo. No, esa Constitución se aprobó a puerta cerrada, quizás con una buena campaña ahí de comunicaciones en la prensa gráfica y el diario de hoy, muy probablemente, y es la Constitución del mayor. Entonces, la Constitución del mayor en el 248 dice: la reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa con el voto de la mitad más uno de los diputados electos. Nosotros todavía no hemos votado, pero esto quiere decir que necesitamos una mayoría simple para poder aprobar la reforma que estamos discutiendo el día de hoy. Sigue el inciso 2 y dice: para que tal reforma pueda decretarse, deberá ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa con el voto de los 2/3 de los diputados electos. Así ratificada, se emitirá el decreto correspondiente, el cual se mandará a publicar en el diario oficial. O sea que no, como decía una diputada de la oposición que hablaba al principio y decía, o sea que ahorita la van a ratificar. No, porque estamos siguiendo las reglas que dejó el mayor, los de esta Constitución de 1983, la de la mayoría de derecha que sí le gusta. Eso quiere decir que si este es el órgano de Estado que elige la población para tener la representatividad, que elige directamente y por rostro, somos nosotros los que hoy estamos poniendo en este pleno la voluntad del pueblo salvadoreño. Y ustedes siguen sordos y ciegos, sin querer entender, ni leer, ni escuchar, ni ver lo que el pueblo salvadoreño les está diciendo. Nosotros no le respondemos a la derecha de este país, no le respondemos a los fantasmas de este país, ni a los corruptos que nos dejaron esta Constitución, pero aún así la estamos respetando. No vamos a quebrar el Estado para reformarlo, vamos a jugar con las reglas para reformarlo.